Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 66. El conocido refresco Fanta nació durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. En la década de 1920, Coca-Cola se había expandido por el mundo hasta llegar a Alemania, y cuando Max Kade fue nombrado director de la empresa en dicho país para aumentar las ventas, decidió presentar la famosa bebida como si esta fuera una marca local y no un simple refresco norteamericano. Esto llevó a que se vendieran 5 millones de cajas en un año, cuando antes solo se vendía unas 100.000. Para los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, los cuales fueron utilizados como propaganda política para el régimen de Hitler, Coca-Cola actuó como uno de los principales patrocinadores. Pero los problemas llegaron cuando Estados Unidos entró oficialmente a la Segunda Guerra Mundial y el gobierno norteamericano prohibió a las empresas negociar con Alemania. Fue así como las más de 40 fábricas de Coca-Cola ubicadas en este país se quedaron sin el suministro de algunos de los ingredientes imprescindibles para elaborar el producto. Max Kade decidió que las instalaciones no podían detenerse y, utilizando la materia sobrante de otras industrias, como el suero de la leche, la pulpa de la manzana empleada en la fabricación de sidra y un poco de azúcar extraído de la remolacha, se creó una nueva bebida refrescante cuya fórmula y sabor era variable, puesto que dependía de las existencias que hubiera en el momento. El origen de su nombre también es icónico. Kade celebró un concurso donde pidió a los trabajadores de la fábrica que dejaran volar su imaginación y fantasía para encontrar el nombre adecuado, el cual debía ser impactante y fácil de recordar. Fue Joe Nip, un veterano del área de ventas, que basándose en dichas indicaciones propuso el nombre de Fanta, derivándolo de la palabra fantasy, que no es más que fantasía en alemán. Y aunque durante la guerra este producto fue todo un éxito, después del conflicto bélico, este dejó de producirse, hasta que en 1956 Coca-Cola decidió relanzar el refresco al mercado, esta vez producido con naranjas en la región de Nápoles, en Italia. Esta escalera no puede ser movida y la persona que lo haga podría ocasionar una guerra. Esta se encuentra apoyada en una de las ventanas de la fachada principal de la iglesia del Santo Sepulcro. Este templo fue erigido por primera vez a principios del siglo IV, en donde se presume Jesucristo fue crucificado, sepultado y donde al tercer día resucitó. Esto lo convierte en el lugar más importante del cristianismo, y son 6 los grupos religiosos que tienen derecho sobre dicho templo. Estos son la Iglesia Católica Romana, la Armenia Ortodoxa, la Griega Ortodoxa, la Ortodoxa Copta Egipcia, la Ortodoxa Etíope y la Ortodoxa Siria. Para evitar conflictos, hace 300 años se firmó un acuerdo en el cual se establecía que si se quería realizar algún cambio en el templo, todos tendrían que estar de acuerdo para poder llevarlo a cabo. En ese justo momento, se presume que algún trabajador dejó la escalera olvidada en ese lugar, y desde entonces nadie puede moverla porque los distintos grupos religiosos no se ponen de acuerdo en quién se quedaría con la escalera de madera. Aún así, algunas personas han intentado moverla. En 1981, un hombre intentó robarla, pero rápidamente fue detenido por la policía. Y en el 2002, un monje la movió 20 centímetros para sacarla de los rayos del sol, pero todos determinaron que esto era una violación al acuerdo de status quo, firmado en 1723, y por ende se decidió expulsarlo de la iglesia copta. Y es así como una simple escalera de madera representa las divisiones en el cristianismo. Se estima que esta fue la primera vez que un atleta asumió una posición agachada para comenzar una carrera de 100 metros planos, o por lo menos es la primera vez que quedó registrada en fotografía. Sucedió el 12 de mayo de 1888, en una carrera en la Universidad de Yale. El atleta que asumió dicha posición fue Charles Cheryl. En 1927, Charles Lindbergh se convirtió en el primer hombre en cruzar en solitario el Atlántico y volar de América a Europa a bordo de su avión, el Espíritu de San Luis. Esto lo haría famoso, pero hoy en día es recordado por la trágica historia que dio origen al dicho "más perdido que el hijo de Lindbergh". Él se casó con la escritora Anne Murrow y llamaron a su primer hijo Charles Augustus Lindbergh Jr. La noche del 1 de marzo de 1932, cuando el bebé tenía unos 20 meses,
fue acostado en su cuna por su madre y su niñera. Horas más tarde, escucharon ruidos y comenzaron a revisar la casa para ver qué había ocurrido. Para cuando llegaron al cuarto del niño, este no estaba en su cama. En la habitación encontraron una nota, donde los secuestradores pedían $50,000. A principios de abril fue cuando finalmente se entregó el dinero, y los secuestradores indicaron que el pequeño estaba en un barco llamado Nelly, frente a la costa de Massachusetts. Sin embargo, tras una gran búsqueda por todos los puertos, no había rastros ni del barco ni del niño. Las investigaciones continuaron, y en el mes de mayo fue encontrado cerca de la casa de los Lindbergh el cuerpo de un pequeño en avanzado estado de descomposición. La causa del deceso había sido un trauma en el cráneo. Para finales de 1934 fue apresado un inmigrante alemán llamado Bruno Hauptmann, el cual pudo ser rastreado, ya que los billetes entregados como pago del secuestro estaban marcados. El hombre siempre alegó que era inocente y que tenía el dinero, ya que un amigo se lo había dado para que lo guardara. Aún así, fue declarado culpable y sentenciado a la silla eléctrica. Esta historia causó gran conmoción en los Estados Unidos, ya que Lindbergh era considerado un héroe nacional, y es por esto que hoy en día, cuando una persona no aparece o simplemente no comprende una situación, muchos decimos está más perdido que el hijo de Lindbergh. Entre 1944 y 1945 se hizo muy popular en Estados Unidos un gato persa color crema llamado Puffy. A este se le atribuían poderes psíquicos, según con los cuales llegó a hipnotizar a más de 300 personas. Arthur Newman, su propietario de asistente, contó que lo había comprado en una tienda de mascotas y que un día decidió entrenarlo para que mirara fijamente por más tiempo del que ya podía hacerlo. Con el tiempo se dio cuenta que la gente caía en un estado de trance después de mirar a Puffy. Y no solo eso, sino que al despertar de su estado hipnótico, las personas solían sentirse mejor, desapareciendo de ellos, por ejemplo, dolores de cabeza. La explicación de Newman para esto era que habían logrado relajarse por completo. Por todo esto, la Sociedad Felina Americana nombró a Puffy presidente honorario, además de apodarlo oficialmente el rey de todos los gatos. La fama de este felino fue tan grande que hasta ayudó a vender bonos de guerra, y se dice que logró recaudar más de $50,000 en sus 2 primeras horas como vendedor. Esta fotografía es muy famosa, ya que inmortalizó el momento en que un hombre se negó a saludar a Hitler. Ese hombre se llamaba August Landmisser. El saludo adoptado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán debía ir acompañado del grito Heil Hitler, y nadie se negaba a hacerlo, pero Landmisser sí se negó. El motivo, el amor. Resulta que este hombre, el cual se había afiliado en 1931 al partido nazi, muy probablemente para conseguir trabajo, se enamoró de Irma Eckler, la cual según esa época era un problema ya que era judía. Aún así, ellos decidieron ir en contra de las leyes de Nuremberg. Estas prohibían que las personas de raza aria se casaran con judíos, pues deshonrarían a la raza. Aún así, Irma y August se mantuvieron juntos y tuvieron una hija. Por todo esto, Landmisser fue expulsado del partido nazi, cosa que a él no le importaba, pero fue el 13 de junio de 1936 cuando el partido organizó el bautismo de una nueva nave de la Armada Alemana, que los obreros asistieron en masa y realizaron el saludo nazi. Todos menos Landmisser, que se mantuvo de brazos cruzados y entró a la historia. Pero lamentablemente, este acto de rebeldía significó el comienzo de su tragedia. Ellos intentaron huir de Alemania, pero fueron detenidos en la frontera y juzgados. Ambos fueron enviados a campos de concentración. En algún punto, el hombre fue absuelto, pero se le obligaba a terminar su relación con Irma, y él no aceptó. Así que una vez más, volvió a los campos de concentración. Por su parte, Irma fue exterminada en el campo en el que se encontraba, después de dar a luz a su segunda hija. Una de las pequeñas fue enviada a un orfanato y a la otra se le permitió vivir con su abuela materna. En 1941, Landmisser salió en libertad, pero fue enviado al frente de batalla y más nunca se supo de él. Y no fue sino hasta 1996 que una de sus hijas dio a conocer la historia de cómo su familia fue separada por el régimen nazi. La sábana santa de Turín es una tela de lino que mide 4.36 metros por 1.13 metros y en ella se aprecia la imagen de un hombre, el cual presenta las marcas, producto de una crucifixión. Desde hace varios siglos, algunos han asegurado que se trata del sudario con el que se cubrió el cuerpo de Jesucristo, pero esta afirmación ha generado una gran controversia. La que ven en pantalla es la primera fotografía autorizada del santo sudario. Esta fue tomada en 1898 por un abogado y fotógrafo aficionado italiano llamado Secondo Pia.
quien descubrió en el negativo fotográfico la increíble imagen del hombre. En aquella época, el Santo Sudario era propiedad de la Casa Saboya. Esta era la casa del que era rey de Italia para ese momento, y la sábana santa se exhibió entre el 25 de mayo y el 2 de junio de aquel año para conmemorar la boda del futuro rey. Ahora, como les mencioné anteriormente, Secondo tomó la primera fotografía autorizada, ya que fue él quien fue acreditado para hacerlo, pero un par de días antes, otros fotógrafos tomaron varias imágenes con cámaras ocultas, como esta que ven a continuación. Desde el siglo XVII, el Santo Sudario se encuentra en la Capilla de la Sábana Santa, ubicada en Turín, Italia, y se le han realizado varios estudios para corroborar su autenticidad, como por ejemplo, la datación por radiocarbono realizada en 1988, la cual dio como resultado que el sudario databa de la Edad Media, entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que contradice la creencia de que es la sábana con que se cubrió el cuerpo de Jesús. Y aunque este estudio fue realizado por 3 laboratorios diferentes, algunos expertos han cuestionado el protocolo utilizado y mantienen la creencia de que la sábana es mucho más antigua. La mujer de la fotografía es Helen Holick. Ella, en 1938, en Los Ángeles, fue sentenciada a 5 días de cárcel por llevar pantalones. Esto sucedió ya que ella era testigo en el juicio de un robo y fue a declarar vistiendo pantalones. Resulta que al juez del caso no le gustó que la profesora de 28 años se presentara vestida de esa manera, por lo que suspendió el juicio para 5 días después y ordenó a la chica que la próxima vez llevara un vestido. Según un reportero, ella llegó a declarar lo siguiente: dile al juez que defenderé mis derechos. Si él me ordena que me ponga un vestido, no lo haré. Me gustan los pantalones, son cómodos. A los días, Helen se presentó nuevamente con pantalones, lo que enfureció al juez. Este le recriminó y comentó lo siguiente: el tribunal le ordena que vuelva usted mañana vestida adecuadamente. Si insiste en llevar pantalones, no se le permitirá dar testimonio, porque estará obstruyendo la administración de justicia. Esté preparada para ser castigada de acuerdo con la ley por desacato al tribunal. Al día siguiente, Holick apareció en pantalones y el juez la condenó por desacato y la sentenció a 5 días de cárcel, aunque la chica fue puesta en libertad tras un recurso de habeas corpus por parte de su abogado. Se dice que cientos de personas enviaron cartas de protesta a la corte y la condena fue revocada por la División de Apelaciones. Entonces, Holick era libre de usar pantalones en la corte y un par de meses más tarde regresó al tribunal, pero esta vez llevaría un vestido. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.